En 1945, la guerra parecía acercarse a su final para muchos países. En Europa, las columnas blindadas avanzaban hacia Berlín y el Tercer Reich se desmoronaba bajo el peso de una derrota inevitable. Pero al otro lado del mundo, en el Pacífico, la guerra seguía viva, feroz y despiadada. Allí no había desfiles ni anuncios de victoria anticipada. Había selva, calor sofocante, humedad constante y un enemigo que no tenía intención alguna de rendirse. Las Filipinas se habían convertido en uno de los escenarios más brutales del conflicto. Las fuerzas japonesas, aisladas y sin esperanza de refuerzos, habían transformado el terreno en un sistema de defensa natural. Cuevas excavadas en la roca, posiciones camufladas bajo la vegetación, nidos de ametralladoras invisibles hasta el último momento. Cada colina, cada sendero, cada claro en la jungla podía ser una trampa mortal. Para la infantería aliada, avanzar significaba pagar un precio constante en sangre. La superioridad aérea era la única ventaja capaz de romper ese equilibrio, pero incluso desde el cielo la selva se resistía. Bombardear objetivos que no podían verse claramente era una tarea imprecisa, peligrosa y frustrante. La guerra en el Pacífico no se decidía con grandes maniobras, sino con desgaste, paciencia y una presión continua que no dejaba margen para el error. En ese contexto, las grandes potencias dominaban el relato. Estados Unidos llevaba el peso principal de la ofensiva aérea y naval. Japón, acorralado, luchaba con una determinación casi suicida. Los nombres que aparecían en los mapas y en los comunicados eran siempre los mismos. Nadie hablaba de México, nadie lo esperaba. Desde la perspectiva estratégica, México no era un actor central en la guerra. No poseía una tradición de operaciones militares en ultramar ni una fuerza aérea conocida por su experiencia en combate moderno. Para muchos observadores, su participación se limitaba al apoyo económico, al suministro de recursos y a la cooperación política con los aliados. Nada indicaba que tendría un papel directo en el frente más lejano y más brutal del conflicto. Sin embargo, la guerra global no respetaba distancias ni neutralidades cómodas. El Océano Atlántico, aparentemente lejos de la selva asiática, había llevado el conflicto hasta las costas mexicanas. Ataques a buques mercantes, pérdidas humanas, una sensación creciente de que el mundo entero estaba siendo arrastrado a un mismo torbellino. México ya no podía permanecer como un espectador distante. La guerra había tocado su puerta. La decisión de participar no se tomó desde el entusiasmo ni desde la ambición imperial. Fue una respuesta a un mundo que había dejado de ser seguro. Aún así, nadie imaginaba que esa decisión terminaría llevando a pilotos mexicanos a volar misiones de combate a miles de kilómetros de su hogar, sobre un territorio donde la guerra no perdonaba errores ni improvisaciones. En 1945, el Pacífico era un escenario dominado por la experiencia. Los pilotos estadounidenses que operaban allí acumulaban cientos de horas de combate. Conocían el terreno, el clima y las tácticas japonesas. Sabían qué significaba volar bajo, atacar posiciones ocultas y regresar con el fuselaje marcado por impactos. Para cualquier unidad nueva, integrarse en ese entorno no era solo un desafío técnico, sino psicológico. La jungla imponía su propia lógica. Desde el aire todo parecía igual, un mar verde sin referencias claras. Las posiciones enemigas solo se revelaban cuando ya era demasiado tarde o cuando el fuego antiaéreo subía desde el suelo. Cada misión requería precisión, coordinación y una disciplina absoluta. No había espacio para el heroísmo individual ni para el error romántico. Solo importaba cumplir la tarea y volver. En ese mundo cerrado, la llegada de una fuerza procedente de México parecía, para muchos, poco más que un gesto simbólico. No existía una reputación previa que inspirara temor o admiración. No había historias que precedieran a esos pilotos. Llegaban sin mitos, sin fama, sin la carga de expectativas que acompañaba a otras unidades. Eran en esencia una incógnita, pero la guerra no juzga por la procedencia, sino por los resultados. Y el Pacífico, más que ningún otro frente,
se encargaba de eliminar rápidamente cualquier ilusión. Allí, o se aprendía rápido, o no se regresaba. Mientras las operaciones continuaban y las fuerzas aliadas se preparaban para los golpes finales contra Japón, el cielo sobre Filipinas seguía lleno de ruido, fuego y tensión constante. Cada día era una repetición de peligro y desgaste, y en medio de ese escenario, casi fuera del foco de la historia oficial, México estaba a punto de escribir un capítulo que pocos conocían y que muchos no esperaban. Esta no es una historia de grandes discursos ni de decisiones tomadas en salas lujosas. Es la historia de cómo una nación considerada secundaria entró en el escenario más implacable de la Segunda Guerra Mundial. Una historia que comienza aquí, en la jungla, cuando la guerra todavía no había terminado y cuando México, contra toda expectativa, estaba a punto de estar presente donde menos se lo esperaba. La decisión ya estaba tomada. México no enviaría solo palabras ni apoyos lejanos. En un conflicto donde cada país medía su compromiso en vidas y acero, la participación debía ser real. Así comenzó la formación de una unidad que no estaba destinada a convertirse en leyenda, sino simplemente a cumplir una tarea peligrosa en el momento más duro de la guerra. El núcleo de esa decisión fue el Escuadrón 201. No se trataba de reclutar voluntarios al azar ni de improvisar una fuerza simbólica. Los pilotos fueron seleccionados entre los mejores disponibles en la Fuerza Aérea Mexicana. Hombres con experiencia de vuelo, disciplina militar y la capacidad de aprender rápido. No eran celebridades ni aventureros, eran profesionales que entendían que, una vez enviados al frente, no habría margen para el error ni excusas por la falta de experiencia previa en combate real. El entrenamiento no se realizaría en casa. Para operar en un teatro de guerra dominado por la aviación aliada, los pilotos mexicanos debían integrarse a los estándares técnicos y tácticos de Estados Unidos. Eso significaba abandonar métodos conocidos y adaptarse a una doctrina completamente distinta, diseñada para una guerra industrial a gran escala. Para muchos de ellos, el primer choque no fue el enemigo, sino el propio avión. El aparato asignado al escuadrón era el P-47 Thunderbolt, uno de los cazas más grandes y pesados de la guerra. Acostumbrados a aeronaves más ligeras, los pilotos mexicanos se encontraron frente a una máquina que parecía desproporcionada, fuselaje voluminoso, alas gruesas y un motor radial que dominaba la vista desde la cabina. El Thunderbolt no perdonaba errores. Su potencia era brutal, pero también lo era su inercia. Despegues mal calculados, aterrizajes imprecisos o maniobras ejecutadas sin respeto por su peso terminaban en accidentes. Durante las primeras semanas de entrenamiento quedó claro que volar ese avión requería algo más que habilidad básica. Exigía carácter, paciencia y una comprensión profunda de sus límites. El entrenamiento fue exhaustivo. Horas interminables de vuelo, navegación, tiro, formación y procedimientos de emergencia. Los instructores estadounidenses no suavizaron el proceso por tratarse de una unidad extranjera. Al contrario, sabían que, en combate, nadie distinguiría entre un piloto mexicano y uno estadounidense cuando las balas comenzaran a subir desde la selva. Cada ejercicio tenía un objetivo claro: preparar a los pilotos para misiones de ataque a baja altitud, el tipo de operaciones que causaban más bajas y exigían mayor precisión. Aprendieron a identificar objetivos apenas visibles, a calcular trayectorias en segundos y a coordinarse con unidades terrestres que dependían de su apoyo para avanzar. La presión era constante. El reloj corría en contra. La guerra no iba a esperar a que una unidad nueva se sintiera lista. Más allá del aspecto técnico, había un desafío silencioso pero igual de importante: la percepción. Dentro del gigantesco aparato militar aliado, el Escuadrón 201 era una anomalía. No existían precedentes recientes de una unidad mexicana operando en un frente tan distante. Algunos veían su presencia como un gesto político, otros como una apuesta incierta. Esa percepción no se expresaba abiertamente, pero se sentía en el ambiente. Los pilotos lo sabían. Entendían que cada error confirmaría las dudas y que cada misión cumplida sería una oportunidad para demostrar que estaban allí por una razón concreta.
El proceso de integración también implicó adaptarse a una cultura operativa distinta. Los informes eran meticulosos, las órdenes precisas y sin espacio para interpretaciones personales. Cada salida debía ser analizada, cada fallo documentado. Era una guerra de procedimientos, donde la improvisación individual podía poner en riesgo a toda la formación. Con el paso de los meses, el Escuadrón 201 comenzó a funcionar como una unidad cohesionada. Los pilotos aprendieron a confiar unos en otros y, sobre todo, en la máquina que volaban. El P-47 dejó de parecer un monstruo difícil de controlar y empezó a mostrar su verdadero carácter: resistencia, potencia y una capacidad de absorber castigo que resultaría vital más adelante. Cuando finalmente llegó la orden de traslado al frente, no hubo celebraciones. El entrenamiento había cumplido su propósito: eliminar cualquier ilusión romántica sobre la guerra. Todos sabían que lo que venía no sería una prueba simbólica, sino combate real contra un enemigo que aún luchaba con determinación absoluta. El destino era claro: Filipinas. Allí la selva seguía intacta, los japoneses seguían resistiendo y la guerra exigía resultados, no promesas. El Escuadrón 201 no llegaría como un experimento ni como un gesto diplomático. Llegaría como una unidad más dentro de una maquinaria enorme, donde cada misión contaba y cada error se pagaba caro. En ese punto, la historia del escuadrón dejaba de ser un proyecto y se convertía en una realidad. El entrenamiento había terminado. El tiempo de aprender sin consecuencias había quedado atrás. Lo que seguía era el verdadero examen: demostrar en combate que México podía sostener su lugar en el cielo de una guerra que nunca había estado destinada a pelear, pero a la que había decidido enfrentarse. Las Filipinas no eran un frente cualquiera. Allí la guerra no se presentaba en líneas claras ni en avances visibles sobre un mapa. Se escondía, respiraba bajo la vegetación, esperaba. La jungla convertía cada combate en una emboscada potencial y cada movimiento en una apuesta contra lo desconocido. Desde el aire el paisaje parecía engañosamente uniforme: una extensión verde sin referencias, sin carreteras evidentes, sin edificios que delataran presencia humana. Pero debajo de ese manto vegetal se ocultaba un sistema defensivo paciente y letal. Las fuerzas japonesas habían aprendido a desaparecer. Cuevas excavadas en la roca, túneles que conectaban posiciones, ametralladoras ocultas tras hojas y raíces. El terreno era su aliado más fiel. Para la infantería aliada, avanzar significaba exponerse a un enemigo que rara vez se mostraba. Los disparos surgían de lugares imposibles de identificar y se apagaban antes de que pudiera organizarse una respuesta. Cada colina conquistada era solo el comienzo de la siguiente resistencia. En ese escenario, la aviación no era un lujo ni un complemento. Era la única forma de romper la inercia del combate. Ahí entró en juego el Escuadrón 201. Sus misiones no tenían nada de ceremoniales. No escoltaban bombarderos a gran altura ni buscaban enfrentamientos aéreos gloriosos. Volaban bajo, demasiado bajo, a altitudes donde el error se pagaba en segundos y donde el fuego enemigo subía desde la selva sin previo aviso. Su tarea era sencilla en el papel y brutal en la práctica: atacar posiciones japonesas para permitir que la infantería avanzara. La jungla anulaba muchas de las ventajas tradicionales de la guerra aérea. Los objetivos no se distinguían con facilidad. No había columnas visibles ni concentraciones evidentes. A menudo el único indicio de una posición enemiga era un destello fugaz o el trazo de un proyectil ascendiendo hacia el cielo. Identificar, decidir y atacar debía hacerse en cuestión de instantes. Los pilotos aprendieron rápido que cada misión era distinta. Un día se trataba de neutralizar un nido de ametralladoras que bloqueaba un sendero. Al siguiente, de golpear una cueva camuflada que servía como puesto de mando. No existían patrones fiables. La única constante era la amenaza permanente desde abajo. El avión que volaban, el P-47 Thunderbolt, resultó ser una herramienta tan dura como el entorno al que se enfrentaba. Su tamaño y peso, que en otros contextos podían parecer desventajas, se transformaron en una forma de protección.
El Thunderbolt podía absorber impactos que habrían destruido aeronaves más ligeras. Podía regresar a la base con daños visibles, agujeros en el fuselaje y sistemas comprometidos, algo que se volvió crucial en un teatro donde la artillería antiaérea ligera era omnipresente. Pero esa resistencia no eliminaba el peligro. Cada pasada sobre el objetivo implicaba descender aún más, exponerse durante segundos interminables y confiar en que la puntería fuera suficiente para cumplir la misión sin tener que repetir el ataque. Repetir una pasada significaba aumentar exponencialmente el riesgo. La coordinación con las fuerzas terrestres se volvió esencial. Las comunicaciones eran breves, precisas, a veces confusas. La selva interfería, el ruido del combate saturaba las frecuencias. Aún así, los pilotos del Escuadrón 201 aprendieron a leer el terreno y a interpretar señales mínimas: humo, bengalas, cambios sutiles en el fuego enemigo. Era una guerra de detalles. No había espacio para el heroísmo individual. Volar en formación, cubrir al compañero, respetar los tiempos de ataque. La disciplina no era una cuestión doctrinal, sino de supervivencia. Un error de uno podía comprometer a todos. La jungla no perdonaba descoordinaciones. Para los japoneses en tierra, el impacto psicológico de los ataques era tan importante como el daño material. Las posiciones que parecían invisibles desde el suelo quedaban expuestas desde el aire. La vegetación que había sido aliada se convertía en una trampa cuando el ataque llegaba desde arriba. No se trataba de un golpe decisivo, sino de un desgaste constante, una presión que no desaparecía. Las misiones se acumulaban, el cansancio se volvía parte del día a día. Volar bajo en condiciones de calor extremo, humedad permanente y tensión continua desgastaba tanto el cuerpo como la mente. Sin embargo, las operaciones no se detenían. Cada avance de la infantería requería apoyo. Cada resistencia detectada pedía una respuesta inmediata. Con el paso del tiempo, el Escuadrón 201 dejó de ser una novedad dentro del dispositivo aliado. Sus salidas se integraron en la rutina operativa. Las órdenes llegaban, las misiones se cumplían y los resultados se evaluaban con frialdad. No había discursos ni celebraciones, solo la constatación de que el trabajo se estaba haciendo. La jungla seguía siendo implacable. Las pérdidas ocurrían. Algunos aviones no regresaban. Algunos pilotos no volvían a ocupar su lugar en la formación. Cada ausencia recordaba que la guerra en Filipinas no estaba decidida y que el margen de error seguía siendo mínimo. Aún así, algo había cambiado. La presión aérea constante empezaba a romper la resistencia japonesa. Las posiciones aisladas quedaban sin apoyo, los movimientos se volvían más arriesgados y la capacidad de respuesta disminuía. No era una victoria visible desde el cielo, pero en tierra el efecto era claro. En ese entorno, el Escuadrón 201 no construyó su historia a base de gestos espectaculares, sino de persistencia. Día tras día, misión tras misión, la jungla dejó de ser un refugio absoluto. Se convirtió en un espacio disputado, peligroso para quienes creían que podían ocultarse en ella indefinidamente. Esta fue la verdadera prueba del escuadrón, no el entrenamiento, no la llegada al frente, sino la adaptación a una guerra donde la visibilidad era mínima y el riesgo constante. Aquí, en el calor sofocante y la vegetación cerrada de Filipinas, la unidad comenzó a demostrar que su presencia no era simbólica, era funcional, necesaria y, sobre todo, real. En la guerra de la selva, la velocidad y la sorpresa eran todo, pero no bastaba con llegar primero. Había que permanecer, golpear, volver y repetir, una y otra vez, hasta que el enemigo ya no pudiera reorganizarse. Fue en ese punto donde el P-47 Thunderbolt dejó de ser solo un avión y se convirtió en un método. Para los pilotos del Escuadrón 201, el Thunderbolt no prometía elegancia ni precisión quirúrgica. Prometía algo más importante: supervivencia. En un frente donde cada misión exigía volar bajo y lento sobre terreno hostil, esa diferencia lo cambiaba todo. La jungla castigaba a los aviones ligeros. El fuego antiaéreo surgía desde cualquier punto: fusiles, ametralladoras,
piezas improvisadas ocultas entre árboles y rocas. No eran armas sofisticadas, pero su densidad convertía el aire bajo en una red invisible de proyectiles. Muchos aviones aliados habían aprendido que, en Filipinas, la fragilidad era una sentencia de muerte. El P-47 no era frágil. Su estructura estaba pensada para absorber castigo. El motor radial carecía de los sistemas de refrigeración vulnerables que condenaban a otros aparatos con pocos impactos. El fuselaje, pesado y robusto, soportaba daños que en otros aviones habrían significado la pérdida inmediata. Para los pilotos mexicanos eso se traducía en algo esencial, una segunda oportunidad para volver a casa. Pero la resistencia por sí sola no ganaba batallas. Lo que realmente transformó el combate fue la forma en que el Thunderbolt aplicaba fuerza. Sus ataques no buscaban precisión milimétrica, sino saturación. 8 ametralladoras pesadas, cohetes, bombas. Cada pasada era un acto de negación, negar al enemigo su cobertura, su movilidad, su confianza en el terreno. En la selva, donde la visibilidad era mínima, ese enfoque resultó devastador. Las posiciones japonesas estaban diseñadas para resistir avances frontales, camuflaje, profundidad, dispersión. Pero desde el aire la lógica cambiaba. El ataque descendía casi en vertical, atravesando la vegetación y explotando dentro de lo que antes había sido protección. Lo que no podía verse desde tierra se volvía evidente desde arriba, aunque solo fuera durante un segundo decisivo. Los pilotos del Escuadrón 201 aprendieron a aprovechar ese instante. No había tiempo para correcciones. El ataque debía ejecutarse en una sola pasada, con decisión absoluta. Descender, apuntar, soltar, salir. Quedarse más tiempo sobre el objetivo era exponerse innecesariamente. El Thunderbolt permitía esa táctica porque podía acelerar y alejarse incluso cargado y dañado. Con el paso de las semanas, el patrón se repitió. Donde antes la infantería quedaba detenida durante días, ahora el avance se reanudaba tras una serie de ataques aéreos bien coordinados. No porque el enemigo fuera aniquilado de inmediato, sino porque su capacidad de sostener una defensa organizada se erosionaba. Ese desgaste era invisible desde los grandes mapas estratégicos, pero decisivo en el terreno. Cada búnker destruido, cada cueva inutilizada, cada posición silenciada reducía la resistencia futura. La guerra en Filipinas no se ganaba con un golpe final, sino con la acumulación de pequeñas rupturas. El Thunderbolt se convirtió en el instrumento ideal para ese tipo de guerra. No necesitaba pistas perfectas ni mantenimiento delicado. Podía operar desde aeródromos improvisados, en condiciones climáticas difíciles y con ritmos de vuelo intensos. Para una campaña que exigía presión constante, esa fiabilidad era tan valiosa como cualquier arma. La percepción dentro del mando aliado empezó a cambiar. El Escuadrón 201 ya no era visto como una unidad nueva o externa. Sus misiones encajaban sin fricción en el plan general. Los informes dejaban de mencionar su origen y se centraban únicamente en los resultados. Objetivos neutralizados. Resistencia reducida. Apoyo efectivo a la infantería. Ese anonimato operativo era, en realidad, una forma de reconocimiento. Para los pilotos el impacto era personal. El avión que al inicio había parecido excesivo y torpe se había convertido en una extensión de su voluntad. Conocían sus límites, sabían hasta dónde podían forzarlo y cuándo era momento de retirarse. Cada aterrizaje con el fuselaje marcado por impactos reforzaba una certeza: el P-47 estaba diseñado para este tipo de guerra. Desde el lado japonés, la situación se volvía cada vez más insostenible. La selva seguía ofreciendo ocultamiento, pero ya no garantizaba seguridad. Moverse de día implicaba exponerse. Permanecer en una posición fija aumentaba el riesgo de ser detectado y atacado. El control del terreno se volvía una ilusión temporal. No era una derrota inmediata, pero sí un cambio profundo en el equilibrio del combate. En Filipinas, donde cada colina y cada claro habían costado semanas de lucha, la presión aérea constante alteró el ritmo de la campaña. La iniciativa comenzó a desplazarse,
no de forma espectacular, sino gradual, casi imperceptible para quien no estuviera allí. Para el Escuadrón 201, este periodo marcó su consolidación. Ya no se trataba de demostrar que podían volar o cumplir órdenes. Se trataba de sostener un esfuerzo continuo, día tras día, sin perder eficacia ni cohesión. La guerra exigía constancia más que momentos heroicos. El P-47 había cambiado la naturaleza del combate para ellos y para quienes combatían en tierra. No convirtió la jungla en un espacio seguro, pero la privó de su invulnerabilidad. Donde antes el enemigo podía esconderse y esperar, ahora debía moverse, improvisar, cometer errores. Y en una guerra de desgaste, los errores acumulados eran letales. Así, sin grandes anuncios ni relatos épicos inmediatos, el Thunderbolt y los pilotos que lo volaban empezaron a inclinar la balanza. No con un golpe decisivo, sino con una presión constante que transformó el campo de batalla. La selva seguía siendo peligrosa, pero ya no era un santuario. Y ese cambio, silencioso pero irreversible, definió la siguiente fase de la campaña y el lugar definitivo del Escuadrón 201 en la guerra. En la guerra, el reconocimiento rara vez llega en forma de discursos. A menudo aparece de manera más fría, más silenciosa. En Filipinas, donde cada día se medía en misiones cumplidas y pérdidas evitadas, el respeto no se declaraba, se asumía. Para el Escuadrón 201, ese momento no llegó con una ceremonia, sino con un cambio casi imperceptible en la rutina. Las órdenes dejaron de venir con explicaciones adicionales. Los objetivos se asignaban con la misma precisión que a cualquier otra unidad experimentada. Las solicitudes de apoyo aéreo incluían sus indicativos sin notas aclaratorias ni advertencias. Era una señal clara. La confianza estaba establecida. En los centros de mando aliados, donde el tiempo era un recurso tan escaso como la paciencia, nadie apostaba por unidades que no entregaran resultados. El ritmo de la campaña no permitía experimentos prolongados. Si una escuadrilla fallaba, era reemplazada. Si funcionaba, se integraba sin preguntas. El Escuadrón 201 había cruzado ese umbral. Las evaluaciones posteriores a cada misión eran directas. No se hablaba del origen de los pilotos ni de su historia previa. Se hablaba de blancos neutralizados, de coordinación con la infantería, de tiempos de respuesta. El lenguaje era técnico, impersonal, y precisamente por eso, significativo. En la maquinaria de guerra aliada, ser tratado como uno más era la forma más clara de aceptación. En tierra, la percepción también había cambiado. Las unidades de infantería que operaban bajo el constante estrés de la selva comenzaron a reconocer patrones. Cuando el apoyo aéreo llegaba a tiempo y de forma efectiva, la diferencia se sentía de inmediato. Las posiciones que parecían imposibles de superar cedían, el fuego enemigo disminuía, el avance, aunque lento, se volvía posible. No importaba el acento por radio ni la bandera pintada en el fuselaje, importaba que el ataque llegara cuando se necesitaba. Ese reconocimiento tácito no eliminaba los riesgos. Las misiones seguían siendo peligrosas. El desgaste físico y mental continuaba acumulándose. Volar a baja altitud, día tras día, exigía una concentración absoluta. El error más pequeño podía ser fatal, y la familiaridad con el entorno no lo hacía menos traicionero. Las pérdidas ocurrieron, aviones que no regresaron, cabinas vacías en formaciones que antes estaban completas. Cada ausencia pesaba, no solo por la pérdida humana, sino porque recordaba que la aceptación no equivalía a seguridad. La guerra seguía siendo implacable, incluso para quienes ya habían demostrado su valía. Sin embargo, algo fundamental había cambiado. El Escuadrón 201 ya no tenía que probar que merecía estar allí. Su tarea ahora era sostener el esfuerzo, mantener la eficacia y no fallar en un momento crítico. Esa era la verdadera prueba de una unidad integrada, más exigente que cualquier debut. En los aeródromos improvisados, la rutina reflejaba esa transición. Despegues al amanecer, regresos con los aviones marcados por impactos, polvo y aceite, informes breves, preparación para la siguiente salida.
No había tiempo para reflexionar sobre el significado histórico de lo que estaban haciendo. La guerra no concedía ese lujo. Los pilotos comenzaron a medir el éxito de una forma distinta. Ya no era solo regresar con el avión intacto, era saber que, en tierra, alguien había avanzado unos metros más gracias a su intervención, que una emboscada había sido neutralizada, que un día más de combate se había superado. Esa conexión invisible entre aire y tierra consolidó el papel del escuadrón. Las operaciones se volvieron más fluidas, la coordinación mejoró, la confianza mutua redujo la fricción típica de las campañas prolongadas. No era una relación de admiración, sino de dependencia funcional. Y en la guerra, pocas cosas son más sólidas que eso. Desde el punto de vista estratégico, el impacto seguía siendo modesto en términos globales. El Escuadrón 201 no decidiría por sí solo el destino del Pacífico, pero en el nivel donde realmente se ganaban o perdían las campañas, el terreno inmediato, el día a día, su contribución era tangible. Ese contraste definía su experiencia, una importancia real pero silenciosa. Mientras la ofensiva aliada continuaba y las fuerzas japonesas retrocedían o quedaban aisladas, el ritmo no disminuía. Cada avance requería cobertura, cada resistencia pedía un golpe más. El trabajo no se acumulaba en los titulares, sino en el desgaste del enemigo. Para los pilotos mexicanos, el reconocimiento no se manifestó en condecoraciones inmediatas ni en relatos épicos. Se manifestó en algo más simple y más difícil de conseguir: la normalidad. Ser parte de la rutina de guerra. Ser llamados porque se confiaba en que cumplirían. Ese era el punto en el que muchas unidades fallaban. El inicio podía ser brillante, pero sostener la eficacia bajo presión constante era otra cosa. El Escuadrón 201 logró mantenerse, no sin costos, no sin sacrificios, pero con una consistencia que consolidó su lugar. En Filipinas, donde la selva había puesto a prueba a todos por igual, ese reconocimiento silencioso marcó el comienzo del final de su historia de combate. Ya no eran una incógnita ni una apuesta, eran una pieza funcional de una campaña que avanzaba, lenta pero inexorablemente, hacia su desenlace. Lo que quedaba por delante no sería más fácil, pero sería distinto, porque ahora cuando el Escuadrón 201 despegaba, nadie se preguntaba si estaría a la altura. La pregunta era otra: ¿cuándo y dónde volverían a golpear? La guerra no terminó de golpe. No hubo un instante claro en el que el peligro desapareciera del cielo ni un día en que la tensión se apagara por completo. En Filipinas el final llegó como había sido todo el combate, de forma gradual, desigual, marcada por el cansancio y la certeza de que el enemigo ya no podía sostener la lucha como antes. Las operaciones comenzaron a espaciarse, los objetivos se volvieron más dispersos. La resistencia japonesa, aunque todavía peligrosa, había perdido cohesión. La presión constante, desde tierra y desde el aire, había hecho su trabajo. No fue una derrota espectacular, sino una erosión lenta e irreversible. Para el Escuadrón 201, el final de la campaña no llegó acompañado de una sensación de triunfo inmediato. Llegó con agotamiento, con aviones que ya no eran los mismos que al inicio, remendados, desgastados, marcados por impactos, con pilotos que habían aprendido a medir el tiempo no en días, sino en misiones completadas y compañeros ausentes. Cuando finalmente se confirmó el cese de las operaciones, no hubo celebraciones en el frente. La prioridad era replegarse, organizar el regreso y cerrar una etapa que había exigido todo lo que la unidad tenía para dar. La guerra había terminado para ellos no con un gesto simbólico, sino con una orden más: volver a casa. El viaje de regreso fue distinto al de la llegada. Ya no eran una incógnita ni una unidad en prueba. Tampoco eran héroes de cartel. Eran veteranos. Habían volado misiones reales, habían perdido hombres, habían aprendido lo que significaba combatir en uno de los escenarios más implacables de la Segunda Guerra Mundial. Al regresar a México, el contraste fue inevitable. La distancia entre la selva filipina y la vida cotidiana era difícil de procesar. Para muchos, el ruido del combate tardó en desaparecer.
El silencio resultaba extraño. La guerra, que había dominado cada pensamiento durante meses, quedaba atrás sin ofrecer una conclusión emocional clara. No hubo desfiles interminables ni una narrativa grandilocuente que explicara su papel al mundo. Y sin embargo, el significado de su participación era profundo. México había demostrado algo que no podía medirse solo en estadísticas: la capacidad de integrarse en una guerra moderna, lejos de su territorio, y cumplir con un papel operativo real. El Escuadrón 201 no cambió por sí solo el curso de la guerra. No era su función ni su escala, pero representó una decisión consciente de asumir riesgos y responsabilidades en un conflicto global. En un mundo dividido entre grandes potencias, México eligió no permanecer completamente al margen cuando la guerra tocó sus intereses y su seguridad. Con el tiempo, la historia de la escuadrilla quedó parcialmente eclipsada por narrativas más grandes, por batallas más conocidas y por protagonistas más visibles. No se convirtió en mito internacional ni en símbolo recurrente del conflicto. Su legado fue más discreto, casi reservado a la memoria nacional y a los registros históricos, pero esa discreción no reduce su importancia. El P-47 Thunderbolt, que había sido herramienta de supervivencia y de presión constante en la selva, quedó asociado para siempre a esa experiencia, no como un emblema de gloria personal, sino como el medio a través del cual una unidad mexicana cumplió su parte en una guerra que no había comenzado en su tierra, pero que terminó por alcanzarla. Al final, esa es la naturaleza de muchas historias reales de guerra. No concluyen con frases memorables ni con imágenes definitivas. Concluyen cuando los hombres regresan, cuando las operaciones cesan y cuando el ruido se apaga, dejando solo el recuerdo de lo que se hizo y de lo que se perdió. El Escuadrón 201 cerró su capítulo sin reclamar un lugar central en la historia mundial, pero lo ocupó de todos modos. Un lugar pequeño, firme y honesto, construido no sobre exageraciones, sino sobre hechos, misiones voladas, objetivos atacados y un compromiso cumplido. Así terminó su guerra, sin aplausos, sin mitos, pero con la certeza de haber estado allí cuando importaba.